Amigos, continuamos en nuestro programa y seguimos en el octavo Congreso Evangélico y también en la obra también de los 500 años de la Reforma Protestante en España. Estos días se está celebrando este aniversario y estamos con Fernando Écija, que es presidente de las Iglesias Cuadrangulares de España. Bienvenido. Muchas gracias, es un privilegio estar con vosotros. Para nosotros también es un placer poder conversar contigo. Fernando, cuéntanos, antes de hablar un poquito de la Reforma, cuéntanos sobre la obra cuadrangular, también sobre el servicio que tú prestas muchísimos años en esta obra. Cuéntanos sobre ti un poquito. Bueno, pues justamente este año, en el 2017, la obra cuadrangular cumple 40 años. Cumplimos 40 años, ya que fue en 1977, justamente cuando se lo de las primeras elecciones y todo esto, cuando se legalizó la obra cuadrangular en España. Y no sé, podría decir la frase de que antes de la cuadrangular fuera, yo ya era, porque yo era un niño, o sea, yo ya estaba cuando inició la iglesia cuadrangular, o sea, que estoy desde el principio en medio de ella. Por lo tanto, has pasado muchos procesos de la Iglesia. Sí. ¿Cómo ha sido estos años, ya que se está hablando de la Reforma, cómo han sido esos años donde tal vez las iglesias protestantes no eran como aparentemente muy legales, no eran muy aprobadas hasta el día de hoy? ¿Cómo has visto este tiempo? Bueno, antes incluso de la iglesia cuadrangular, yo era un niño, como digo, un niño, yo me crié como niño en la iglesia evangélica, y yo recuerdo incluso una vez que alguien vino con una cruz, que iba por Europa con una cruz, y llegó aquí a España, y hubo una concentración en Madrid y fue disuelta a palos por los policías que en aquel tiempo se llamaban los grises, ¿no? O sea, ha habido transición, luego vino la transición española, todo esto, y hombre, ha habido un crecimiento, ¿no? Ha habido un crecimiento bueno y también un crecimiento malo. Malo porque a veces hemos perdido, yo creo que mucho de la esencia de lo que debe ser la Iglesia. Y bueno, ahora estamos celebrando 500 años de la Reforma, y yo creo que como nunca antes, yo creo también necesitamos pegar un grito de reforma en estos tiempos. En estos años la Iglesia ha sufrido un porcentaje, digamos así, de ayuda del extranjero. Han venido muchísimos latinoamericanos, Muchos, sí. han reforzado. ¿Cómo has visto este aporte de Latinoamérica? Lo he conocido desde el principio y eso afectó incluso. Yo recuerdo que una vez, incluso un español en mi iglesia, llegó a decir, uy, me siento extraño en mi iglesia, porque fue tan fuerte, ¿verdad? En pocos años fue como una avalancha. Siempre había como goteos, pero ¡buah!, fue como una ola que te pilla así de sopetón. Y sí, hombre, indudablemente ha aportado crecimiento numérico y también en el sentido de calidad, ¿no? Porque mucha gente comprometida. Había de todo. Había gente que simplemente se congregaba y se iba a una iglesia evangélica allí, como gente muy comprometida. Eso ha aportado y ha traído un sedimento que ha fortalecido el fundamento de la obra en España, sin duda. ¿Por qué Iglesia Cuadrangular? Bueno, cuadrangular, yo sé que ese nombre, yo recuerdo, fíjate, una vez yo estaba en mi iglesia y había una reunión de jóvenes de diferentes iglesias, porque nuestra iglesia a veces ha sido como, bueno, se ha utilizado para reuniones diversas, fraternidad de jóvenes, y yo salía de la iglesia y había un joven que estaba en la calle y decía, mira, cuadrangular, qué nombre más extraño, luego querrán que la gente entre a las iglesias, decía él. Suena muy raro cuadrangular, pero viene de 4 lados, 4 ángulos, viene de la palabra inglesa Foursquare. Y bueno, se basa en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, donde presenta a Cristo Jesús, cada uno da un aspecto diferente de Cristo, pero el conjunto de los 4 nos da una cristología muy profunda. Entonces nos basamos en Jesucristo como el Salvador, el Sanador, el Bautizador, con el Espíritu Santo y el Rey venidero. De ahí 4 lados, 4 ángulos, cuadrangular, es como una visión completa acerca de, bueno, tener una cristología profunda y completa acerca de Cristo, de lo que también se habla del Evangelio completo, ¿no? Y de ahí surge esa palabra, un poco rara, lo entiendo, pero bueno, no somos nada sectarios, somos totalmente cristocéntricos. Si hablamos de los 500 años de la Reforma, obviamente la Iglesia Cuadrangular en España forma parte de este trabajo, de este proceso. Claro. ¿Qué opinas sobre los actos de esta semana que estamos celebrando los 500 años de la Reforma? Yo creo que es importante pararse en el camino y recordar. Al fin y al cabo, el Señor nos llama a recordar. Pero también, como dice el profeta, de pararnos en los caminos y volver a cuestionarnos, a preguntar por las sendas antiguas. Yo creo que no tiene sentido que simplemente miremos para atrás. Eso, digamos,
es recordar lo que otros hicieron, se pararon en el camino, reaccionaron y fueron fieles a sus convicciones labradas en la palabra de Dios. Y reaccionaron con fuerza y, como Pablo decía, se sentía prisionero de sus convicciones y de la palabra, ¿no? Ahora, nosotros debemos no solamente recordar lo que ellos hicieron, sino dónde estamos nosotros, cuál debe ser nuestra reacción, ante qué tenemos que seguir reformándonos, porque una de las máximas de la reforma es reformados, siempre reformados, y de nada vale, fantástico, parémonos, recordemos, traigamos a memoria, pero sobre todo, ¿qué tenemos que reformar? ¿Cuáles son nuestros desafíos históricos? ¿Cuál es nuestro aquí y nuestro ahora? ¿Y cuál es el desafío que no solamente la sociedad nos está poniendo, sino que el cielo nos está poniendo y que espera que reaccionemos en función de la voluntad del Padre para este tiempo? Entonces, para mí, la confianza es que este no sea solamente un foro de recordar, sino de impulsar hacia donde lo que debe ser la Iglesia, y eso es lo que yo espero. También estamos hablando del 8º Congreso Evangélico que se realiza cada 10 años. ¿Qué nuevos aportes se han dado en este nuevo Congreso Evangélico? Bueno, hasta ahora no he escuchado nada nuevo. Entonces, y sí confieso que tengo ciertas expectativas que espero que no sean defraudadas, porque estamos en un desafío histórico muy importante. No podemos pasar de puntillas, no podemos encerrarnos en nuestras burbujas religiosas, litúrgicas, culturales, de lo que sea. Hay un desafío, la sociedad nos demanda ser luz, el cielo nos demanda ser luz en medio de esos tiempos, en medio de esta oscuridad, y yo confío que realmente, por eso tengo expectativas de que realmente la Iglesia reaccione y sea una respuesta para el tiempo, no, si no simplemente nos quedaremos, no sé, dando vuelta alrededor de nuestras propias cosas. Hay que dar vuelta a Jericó, pero hay un momento de decir, oye, ¿hasta cuándo? Entonces, no sé, como digo, tengo expectativa de que vayamos a algo más. Ayer también se ha hecho un acto con los jóvenes, se está viendo hoy un campamento urbano, sí. Han salido a Sol a orar, esos aportes son buenos. ¿Han salido cómo, perdona? Han estado en Sol, sí, ¿no? sí, orando, 1000 jóvenes, igual la expectativa era mayor, 3000, pero, hombre, 1000 jóvenes orando por España es bueno, ¿verdad? No lo sé. Si soy sincero, podrían ser 1000 o podría ser 500.000. No cambia nada. Estoy convencido que por muchos que nos pongamos de acuerdo para orar, no significa que cambie nada. Porque a veces queremos llenar y llenamos el cielo con las cosas de la tierra, y lo que tenemos que llenar es la tierra con las cosas del cielo. No se trata tanto de hablarle al cielo de las cosas de la tierra, sino hablarle a la tierra de las cosas del cielo. Y en este tiempo oremos, pero sobre todo oremos para escuchar. La Iglesia tiene que ser profética, como profética fue la Reforma en su momento, escuchando el cielo y dando una respuesta a la tierra. Insisto, puede ser 1000, 3000, y yo no estoy desdeñando que sea malo, pero el desafío que tenemos es decir, ¿qué es lo que el cielo está diciendo ahora? No lo que yo le cuento al cielo, que Dios ya lo sabe, sino qué es lo que Dios está hablando, qué es lo que yo estoy escuchando, para que lo que yo escuche en el cielo lo repita en la tierra. Y ese es nuestro desafío. Imagínate que 1000 jóvenes, no es que oren al cielo, sino que 1000 jóvenes han escuchado a Dios hablar y salen a la tierra a decirle a la tierra lo que Dios está diciendo. Eso sí cambiaría la cosa. ¿Qué podría hacer, digamos, la Iglesia frente a estos desafíos? Como decía antes del profeta, reflexionar. Yo creo que estamos en tiempo donde tenemos que pararnos un poco. Vivimos por inercias incluso religiosas, son programas, son liturgias. Vivimos demasiado encerrados en nuestra burbuja que llamamos iglesia, nuestras 4 paredes, y tenemos que recuperar la sociedad, la calle, ir por el mundo y hacer discípulos. No nos dijo edificar iglesias. Creo que la iglesia se ha entretenido demasiado en edificar edificios. Hasta luces de colores tenemos ahora. Nos hemos entretenido en darle calidad, excelencia a lo que hacemos dentro de un local, y hemos perdido la visión de afuera. Y tenemos que entender que la iglesia, cuando digo iglesia, son lugares, no es el fin de mi fe, porque te das cuenta que la fe de mucha gente está regulada por activismo de iglesia. Quítale su activismo de iglesia y no sabrían cómo vivir su fe. Entonces tendremos que reflexionar y decir, ¿cómo estamos viviendo la fe? ¿Nos hemos encerrado? ¿Esto realmente va a cambiar el mundo? No. Tenemos que recuperar ese sentido de ir hacia afuera y vivir la dimensión de lo que involucra el poder de Dios,
respaldando a aquellos que van al mundo a hacer discípulos. Yo creo que la Iglesia tiene que reflexionar, evaluarnos y cuestionarnos. Nos cuesta cuestionarnos, aunque nos ofendamos a nosotros mismos, ofendámonos. Cuestionemos lo que somos y lo que hacemos, para que en ese cuestionamiento, en esas preguntas, tal vez descubramos lo que lo que el Padre está diciendo y entremos en la dimensión de iglesia, no la que nosotros entendemos, sino la que Cristo dijo cuando dijo: yo edificaré mi iglesia. Que a veces yo creo que lo que Él mencionó y tenía en mente difiere mucho de lo que ahora podemos ver. ¿Qué mensaje podríamos dejar a nuestros amigos que nos ven sobre estos 500 años de la Reforma Protestante en España? Que hay que reformarse, que no podemos vivir del pasado, fantástico, pero esta gente pagó un precio. ¿Cuál es el precio que tenemos que pagar ahora? A lo mejor a ellos no les importó enfrentar la hoguera o el hacha del verdugo. ¿Nos costaría a nosotros ser tan drásticos ante el desafío que estamos teniendo ahora, por ejemplo, con todo el tema de la ideología de género, tantas cosas, para levantar una fuerte voz y decir: no, esto es lo que creemos y no transigimos con estas cosas? Valor, coraje, determinación y una fe que realmente mueva no solamente nuestras bocas para alabar a Dios, sino nuestras acciones. Pues Fernando, muchísimas gracias por estar con nosotros y pues te invitamos en cualquier momento que vuelvas a estar aquí por nuestros estudios. Pues un placer y muchas gracias, muchas bendiciones. Bien, pues recordar, amigos, que estamos en la celebración de los 500 años de la Reforma y el 8º Congreso Evangélico aquí en Madrid. Muchísimas gracias, hasta luego.